¿Qué tal, chicos? Es un gusto volverlos a saludar. Siguiendo con el tema que corresponde a nuestra programación, para hoy tenemos el tema de torque o momento de torsión, que es una extensión de la segunda ley de Newton en el movimiento rotacional. Entonces vamos a aclarar cómo funciona, a qué se refiere y cómo vamos a aplicarlo. Entonces, sin más, vamos por el video. Muy bien, vamos a seguir trabajando con el movimiento circular que hemos estado trabajando. Vamos ahora a abordar la segunda ley de Newton desde el punto de vista rotacional. Solamente recordemos, la segunda ley de Newton afirma que si nosotros aplicamos una fuerza a una masa específica, entonces se genera una aceleración. Es decir, si nosotros tenemos una fuerza, ¿sí?, a la cual le aplicamos a esta masa, que tiene una masa m, se va a generar una aceleración, ¿verdad?, que es proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. Es decir, la segunda ley de Newton afirmaba que la aceleración es igual, ¿sí?, a la fuerza dividido la masa. ¿Qué significa eso? Mientras mayor fuerza apliquemos, mayor aceleración. Mientras mayor sea la masa, menor va a ser una aceleración. Es decir, nos cuesta más empujar un objeto que sea más pesado que un objeto que sea menos pesado. De esto entonces nosotros desarrollamos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, la fórmula más conocida de Newton. Ahora, esta fórmula nos explicaba cómo o por qué sucedían entonces los movimientos. Así como la cinemática nos explicaba cómo funcionaban los movimientos, la dinámica nos explicaba por qué de los movimientos. Cuando estamos hablando de la segunda ley de Newton ahora en rotación, nosotros tenemos que tratar de explicar qué ocasiona una rotación. Para eso, supónganse que nosotros tenemos una barra con un pivote, tal como se muestra en esta figura. Llamamos pivote a un punto de rotación. Si la barra está articulada, ¿sí?, en ese punto, entonces va a poder girar alrededor de este punto. ¿Qué pasa si nosotros aplicamos tres fuerzas distintas a esa barra? ¿Sí? Pensemos en cuáles de estas generan una rotación. ¿Sí? Imaginemos lo siguiente entonces. Imaginemos que la barra que yo tengo aquí es la barra que se muestra en pantalla. Esto que tenemos acá es el punto pivote, ¿sí?, el cual yo puedo sujetar, y la barra entonces va a estar en equilibrio. Examinemos qué es lo que hace cada una de las tres fuerzas que tenemos en pantalla, como las que tenemos aquí, aplicada a esta barra específica. Pensemos con la fuerza número 3, la que se aplica de abajo hacia arriba. Cuando yo aplico esa fuerza, ¿sí?, la barra rota, genera una fuerza de rotación, genera una acción de rotación. Cuando nosotros aplicamos la fuerza número 2, la barra no se rota, ¿sí?, y tampoco traslada por el hecho de que la tengo sujeta en este lado. Ahora pensemos la fuerza número 1. La fuerza número 1 es una fuerza que se aplica con ángulo de inclinación, ¿sí?, y vemos que también genera una rotación. Pero, ¿qué es lo que genera la rotación? Si nosotros tenemos esta fuerza, nosotros recordamos que ponemos una componente vertical y una componente horizontal. Si nosotros aplicamos puramente la fuerza horizontal, no se genera la rotación, pero si genero o aplico la fuerza vertical, la componente vertical de esa fuerza, se genera la rotación. Entonces, nos damos cuenta que para generar una rotación desde un punto fijo, una fuerza tiene que ser perpendicular, ¿sí?, a la barra. ¿Sí? Aunque sea inclinada, lo único que hace girar es la componente vertical o perpendicular de esa barra. Otra cosa de notar es que mientras más lejos esté del punto de rotación, muchísimo más fácil es generar la rotación. Aquí tengo que hacer menos fuerza que lo que tendría que hacer en este punto para generar la rotación. Bien, ya vimos entonces cómo se comporta la barra cuando nosotros aplicamos las tres fuerzas. De acuerdo a lo que estamos viendo, entonces se generará una rotación si las fuerzas que yo aplico es perpendicular a la barra que estamos girando. En este caso, vamos a definir a esa acción como el momento de torsión o torque, como prefieren decirlo, a esta expresión. Tau, una letra griega, ¿sí?, vamos a llamarla torque, momento de torsión, es igual al producto de la fuerza y la distancia. Pero, de acuerdo a lo que estábamos viendo, de que la única componente, ¿sí?, que lo hace girar es la perpendicular, entonces yo agrego aquí que es el seno, pongamos seno, de un ángulo. Entonces, a esta expresión, fuerza por distancia por el seno del ángulo, es a lo que llamamos torque o momento de torsión. Está claro entonces que nosotros podríamos escribir simplemente
que la torca es igual al producto de la fuerza y la distancia siempre y cuando la fuerza y la distancia sean perpendiculares. Es decir, fuerza sea perpendicular a la distancia. Generalmente a esta distancia la podemos escribir como radio también, ¿sí? Que es una distancia desde un punto de giro, para poder representarla como lo que se conoce un brazo de giro. Entonces escribimos aquí que R es a lo que llamamos brazo de palanca, o brazo de giro, o simplemente brazo, ¿sí? Que es la distancia desde el punto de rotación a la cual se aplica la fuerza. Entonces, de acuerdo a lo que estamos viendo, la torca, o el torque, o el momento de torsión, tiene dimensionales de newtons multiplicado por distancia, que es metro. Tenemos que poner atención que esta dimensional newtons metro no es lo mismo que joules. ¿Por qué? Porque joules, que era la definición de trabajo, que era fuerza por distancia, se originaba del producto punto, ¿sí? Del producto escalar de la fuerza y de la distancia, de los dos vectores fuerza y distancia, y se generaba el joules, mientras que el momento de torsión tiene su origen en un producto escalar. Vean la forma en que tenemos torque es igual a fuerza por distancia por el seno del ángulo. Si nosotros nos ponemos atención, esto sería lo mismo que la magnitud del producto cruz entre la fuerza y la distancia. La magnitud del producto cruz entre fuerza y, pongámosle mejor, brazo, fuerza por R. No es lo mismo, no se originan de la misma operación. Mientras que el trabajo joules se originaba del producto punto entre fuerza y distancia, la torca se genera del producto cruz entre el vector fuerza y el vector distancia. Entonces, torca se define con dimensionales de newtons metro, ¿sí? Al cual podemos escribir simplemente como newtons metro en el sistema internacional. Si lo trabajamos en el sistema inglés, sería libra pie, que es la dimensional de torca para el sistema inglés. Entonces, dado esto, vamos a aplicar algunos ejemplos. Bien, vean el siguiente ejemplo. Determine el momento de torsión que se genera debido a cada una de las fuerzas, suponiendo que F1 es igual a 3 newtons, F2 es igual a 5 newtons, F3 es igual a 4 newtons, F3 es igual a 4 newtons, F4 es igual a 2 newtons, A es igual a 2 metros y B es igual a 5 metros. Bueno, algo que me falta agregar aquí es respecto al punto A. Es decir, voy a suponer que en este rectángulo que nosotros tenemos en esta figura, el punto A es el punto de rotación. Como que nosotros tuviéramos una hoja en la cual le colocamos una tachuela, ¿sí? Y puede rotar. Ahora, vamos a tratar de determinar cuáles son las fuerzas, cuál es el momento de torsión que le genera cada una de las fuerzas. Entonces, para eso, empecemos entonces primero calculando la torca de la fuerza número 1. Entonces, vamos. Torca 1 sería igual a la multiplicación de la fuerza 1 multiplicado por la distancia y multiplicado por el seno del ángulo que se genera entre esa fuerza y esa distancia. Pero si nosotros garantizamos que las fuerzas son perpendiculares, entonces podemos utilizar de una vez esta fórmula. Pongámosla aquí por radio. En este caso sería, ¿cuál es el valor de la fuerza 1? De acuerdo a lo que tenemos, son 3 newtons. Entonces aquí sería 3 newtons multiplicado por la distancia que sea perpendicular al punto de giro y la fuerza. Bueno, vean que la fuerza es horizontal y el punto de giro, ¿sí?, es este de aquí. Es como el ejemplo de la barra. La fuerza está apuntando directamente al punto de rotación. Dado de que la fuerza y la distancia al punto de rotación no son perpendiculares, entonces la distancia es 0, ¿sí? Y entonces el momento de torsión es 0. Calculemos ahora el momento de torsión número 2. Torsión número 2 es igual a la misma distancia. Ahora sería fuerza 2 multiplicado por la distancia o por el radio. Miremos cuánto va a ser. La fuerza número 2, ¿sí?, de acuerdo a lo que tenemos, son 5 newtons, multiplicado por la distancia. Ahora, la distancia perpendicular al punto de giro, el punto de donde se aplica la fuerza es este de aquí. La distancia al punto de rotación sería esta distancia, pero queremos garantizar que las distancias sean perpendiculares. Si la fuerza es horizontal, entonces necesito asegurarme que la distancia sea perpendicular. ¿Cuál es la distancia perpendicular al punto de giro? Pues sería esta distancia de aquí, que sería el valor de A. Y de acuerdo al problema, A es 2 metros. Entonces aquí sería 2 metros y el resultado sería de 10 newtons metro. Así para la torca número 2.
Calculemos ahora la torca número 3. La torca 3 entonces sería igual, la misma idea. Fuerza número 3 multiplicado por la distancia, siempre que sean perpendiculares. Ahora, la fuerza número 3 es esta que tenemos aquí, que sería un valor de 4 newtons, multiplicado por la distancia. ¿Y cuál va a ser la distancia? La distancia perpendicular al punto de rotación. Dado de que la fuerza es, en este caso, vertical, la distancia, tiene que ser horizontal. Y como no hay ninguna distancia horizontal desde el punto de giro que está aquí, es decir, nada hacia la izquierda y nada hacia la derecha, entonces la distancia también es 0. Entonces aquí me queda 0 y el momento de torsión es 0. Ahora calculemos el momento de torsión número 4. ¿Sí? Entonces el momento de torsión número 4 es debido a la fuerza número 4. Ahora, la fuerza número 4 tiene dos componentes. Una que es perpendicular, ¿sí?, a la superficie, y una que es paralela a la superficie. Entonces vamos a calcular la torca número 4 en X, ¿sí? Por lo tanto tengo que calcular la fuerza número 4 en X, ¿sí?, multiplicado por la distancia. En este caso sería entonces la fuerza número 4 en X sería la fuerza 4, que vimos que es de 2 newtons, multiplicado, como es en X, es decir, horizontal. Entonces la fuerza horizontal sería por el coseno de 60 grados. Y todo eso multiplicado por la distancia perpendicular. Si estoy utilizando la fuerza horizontal, la fuerza en esta dirección hacia la izquierda, de aquí hacia acá, entonces necesito la distancia perpendicular. La distancia perpendicular sería la distancia que sería vertical, que sería el valor de A. Entonces nuevamente sería 2 metros. Si nosotros ingresamos esto a nuestra calculadora, nos va a dar un valor de 2 newtons metro. ¿Sí? Hemos calculado la torca número 4 en X, calculamos ahora la torca número 4 en Y. ¿Sí? Miremos, sería la fuerza número 4 entonces en Y también, multiplicado por la distancia. Y eso sería entonces, aquí es fuerza. La fuerza número 4, pues sigue siendo los 2 newtons. Multiplicando ahora, para sacar la componente en Y, tengo que utilizar entonces el seno del ángulo por el seno. Solo que aquí seno del ángulo, que en este caso sería 60 grados. Y esto nosotros lo podemos multiplicar por el valor de la distancia perpendicular. Nuevamente, entonces pongan atención, la fuerza es vertical hacia arriba, la distancia tiene que ser perpendicular, entonces horizontal. ¿Qué distancia hay horizontal desde el punto de aplicación hasta el punto de rotación? La distancia horizontal sería la mitad de B, y como B es 5, entonces la distancia serían 2.5 metros. Ingresemos esto a nuestra calculadora para ver cuánto es. Obtenemos 4.33 newtons metro. Entonces hemos calculado cuál es la magnitud de cada uno de esos momentos de torsión que se generan alrededor de un punto específico. Recuerden, la fuerza y la distancia al punto de rotación deben ser perpendiculares. Vea que la distancia aquí, a donde se aplica la fuerza, para la fuerza número 1, es una fuerza horizontal y la fuerza también es horizontal. Por lo tanto, el momento de torsión es 0. La fuerza la fuerza número 3, la distancia es vertical y la fuerza es vertical, por lo tanto son paralelos y la fuerza es 0. Entonces, hemos aquí concluido el primer ejemplo. Vamos con un ejemplo más. Antes del ejemplo, se me había olvidado. Así como nosotros generalmente agregamos un marco referencial cuando aplicamos nuestros problemas de física, el momento de torsión también tiene una referencia, es decir, hacia dónde es negativo, hacia dónde es positivo y qué dirección le damos, dado de que el producto escalar, el producto vectorial siempre me da como resultado un vector. El momento torsor también es un vector que va a tener una dirección. Entonces veamos cómo va a ser esta dirección. Vamos a definir que toda acción, toda fuerza que genere que un cuerpo rote en contra de las manecillas del reloj va a ser positivo. Y toda acción o toda fuerza que genere que un objeto rote a favor de las manecillas del reloj va a ser negativo. ¿Por qué es esto? Porque nosotros podemos caer también dentro de algo al que llamamos, ¿sí?, momento de torsión neto. El momento de torsión neto es algo muy parecido a lo que nosotros calculábamos con la fuerza neta. Es la suma de todas las fuerzas con su magnitud. Vamos a también entonces a calcular aquí el momento de torsión neto. Entonces el torque neto lo vamos a representar, va a ser igual a la sumatoria de todos los torques sub i, desde i igual a 1 hasta n. ¿Qué estoy diciendo ahí? Si nosotros tenemos un conjunto de momentos de torsión aplicados
a un solo cuerpo, nosotros podemos calcular el torque neto si nosotros sumamos todos esos momentos de torsión. Entonces ahora sí, veamos nuestro ejemplo. Bien, vamos con nuestro segundo ejemplo. Determine el momento de torsión neto respecto al punto A que se genera debido a las 4 fuerzas aplicadas en la viga de la figura. Vean que tenemos una viga, ¿sí?, que tiene 2 apoyos, es decir, como que tuviéramos en nuestro ejemplo una viga que tiene un apoyo aquí y un apoyo acá, ¿sí?, y le estamos aplicando fuerzas, ¿sí? La suposición dice debido respecto al punto A es que el problema supone que nosotros vamos a tener nuestra viga aquí, ¿sí?, y vamos a liberarla y sostener solamente o suponer que el punto de rotación es este, ¿sí? Entonces, ¿qué acción se le genera cuando le aplica la fuerza de 3 newtons? ¿Sí? Cuando se le aplica la fuerza de 1.5 newtons, cuando se aplica la fuerza de 5 newtons y cuando se aplica la fuerza de 4 newtons, y calcular ese momento neto. Entonces vamos a empezar con nuestro problema. Primero, vamos entonces a calcular cada uno de los torques netos. Muy bien, torque neto entonces va a ser igual a la suma de cada uno de los momentos de torsión neto, momentos de torsión individuales que tenemos ahí. Entonces empecemos con el momento de torsión de 3 newtons. Pensemos en nuestra viga, que la tenemos de esta manera. ¿Qué fuerza y en qué dirección giraría si nosotros la tenemos y le aplicamos la fuerza de 3 newtons? Esta giraría, ¿sí?, si nos damos cuenta, giraría a favor de las agujas del reloj, ¿sí? Por lo tanto sería negativo, entonces sería menos 3 newtons multiplicado por la distancia, que es 1.5 metros. 1.5 metros. ¿Sí? Veamos la de 1.5 newtons. Generaría también una rotación a favor de las agujas del reloj. Entonces sería menos 1.5 newtons multiplicado por la distancia, que serían 1.5 más 6, 7.5 metros. ¿Sí? Veamos otra vez. Vean que yo estoy viéndolo como ustedes lo ven, ¿sí? Este es mi punto de partida. Si quisiéramos que ustedes lo vieran, yo estaría así. La fuerza de 3 newtons hace esto, ¿verdad? La fuerza de 1.5 hizo esto. Ahora la fuerza de 5 newtons haría esto de acá, ¿sí? Desde mi punto de vista, la fuerza de 1.5 sería esto, ¿sí?, que sería negativo. Entonces sería menos 5 newtons también, multiplicado por la distancia, que serían los 1.5 más los 6 metros más los 4.5, que me darían entonces una distancia de 12, ¿verdad? Entonces 12 metros, ¿sí? Analicemos ahora respecto al punto A, desde mi punto de vista, ¿sí? Eso sería desde su punto de vista. La fuerza de 4 newtons hace que la viga gire, ¿sí?, en contra de las manecillas del reloj, ¿sí?, desde su punto de vista, como lo ven ahora. Desde mi punto de vista, los 4 newtons, ¿sí?, yo lo vería que está girando en contra de las manecillas del reloj. Entonces sería más los 4 newtons multiplicado por la distancia, que en este caso vemos que en la parte de abajo son 9 metros. Entonces 9 metros. Y eso me va a dar el torque neto. Entonces menos 3 por 1.5, si usamos nuestra calculadora, obtenemos menos 4.5, ¿sí?, newtons metro. Menos 1.5 menos 7.5 por 7.5 sería menos 13.125, que tengo mi calculadora a la par. Menos 5 por 12 sería 60. Uso lo que aquí es newtons metro también. 5 por 12 sería menos 60 newtons metro. ¿Sí? Solo vamos a apartar esto aquí. ¿Sí? Menos 60 más 4 por 9 son 36 newtons metro. Así finalmente entonces podemos obtener cuál es nuestro torque neto, que sería entonces la suma de estos resultados algebraicos. Esto me daría entonces un resultado de menos 82.125 newtons metro. ¿Qué implica eso? Significa, desde mi punto de vista, ¿sí?, el apoyo A, desde su punto de vista, el apoyo A, que rotaría, ¿sí?, como es negativo, rotaría a favor de las manecillas del reloj. Y está claro por el hecho de que nosotros tenemos 3 fuerzas aplicadas y una sola en contra. ¿Sí? Vean, entonces, por las tres fuerzas, ¿sí?, vencerían, y entonces la viga, desde su punto de vista, rotaría, ¿sí?, a favor de las manecillas del reloj. Desde mi punto de vista, rotaría a favor de las manecillas del reloj. ¿Sí? Espero que me hayan comprendido lo que es la torca. En la siguiente clase vamos a trabajar
cómo se generaría o con qué otros elementos se relaciona la tuerca. Muy bien, y para finalizar el video entonces voy a necesitar que ustedes también practiquen el tema realizando el siguiente ejercicio. Determinar el momento de torsión neto alrededor del punto O, suponiendo que es desde el centro, considerando que A es 10 centímetros y B es 25 centímetros, sometido a 3 fuerzas. Entonces, por favor, ese lo voy a revisar en la próxima clase. Bueno, así hemos llegado al final de otro video. De verdad, espero que me hayan comprendido y de verdad también espero que les haya sido útil. Si les gustó, no olviden pinchar en me gusta. Si desean estar atentos cuando yo suba un nuevo video, recuerden pinchar también en suscribirse. Entonces nos vemos en un nuevo video.